Voy a hablaros de este libro, Guía para el arte del siglo XXI, de Francisco Javier San Martín. Francisco Javier San Martín es profesor de Teoría del Arte en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Bilbao. Es ensayista y crítico de arte, ha escrito libros, por ejemplo, o ha trabajado en torno a los futuristas, ha escrito, por ejemplo, para Alianza Editorial un magnífico libro sobre Duchamp y Dalí, ha escrito sobre Piero Manzoni, sobre Oteiza o sobre artistas contemporáneos como Santiago Sierra. Aparece ahora en la editorial publicado por Bilbao Arte este libro de la guía para el arte del siglo XXI, y tengo que decir de entrada que se trata de un libro magnífico, bueno, de un libro que me ha encantado poder leer, y he trabajado durante una semana sobre él, y bueno, he sacado muchísimo partido de todas las reflexiones, de todo el material que maneja aquí Francisco Javier. El libro aparece desde el principio marcado con esta idea de una guía, sobre todo subrayando que no ha pretendido hacer un diagnóstico general, ni tampoco es una exposición de sus preferencias sobre el arte producido en los últimos años, sino que se trata, dice en la página 15, de una guía, es decir, de un texto de orientación, un mot d'emploi, un manual de instrucciones para explicar al lector algunas claves orientativas en torno a ese artefacto tan complejo que ha devenido el arte contemporáneo. Cuando las muletas de los sismos, agrupaciones y tendencias ya no nos permiten a los historiadores encerrar las obras en un cómodo o en cómodos estantes clasificatorios. Señala que surgió a partir de unas conferencias que realizó en el año 2017 en Bilbao Arte, y también en otoño de ese mismo año en el Museo Artium en Vitoria, y quería que el libro conservara la fluidez del discurso hablado, y bueno, luego procedió a ir redactándolo en forma de libro, pero que luego, bueno, fue dándole vueltas, y hasta que encontró esta forma definitiva para aparecer publicado ahora, ya a finales del 2019. Voy, como siempre, a algunas cuestiones fundamentales de los subrayados que he hecho del libro, que comienza con una cita de Paul Valéry, de sus piezas sobre artes, y concretamente del texto del año 1928, La conquista de la ubicuidad, que dice así: ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo son desde hace 20 años lo que habían sido siempre. Debemos esperar innovaciones tan grandes que transformen el conjunto de las técnicas de las artes y afecten así la invención misma, y alcancen tal vez finalmente a transformar de manera asombrosa la noción misma del arte. Se trata de una cita de Paul Valéry, que va a colocar también el comienzo de su ensayo La obra de arte en la época de su reproductividad técnica, Walter Benjamin, hablando de esta compartimentación del tiempo y de la estructura que tienen nuestras relaciones cognitivas, perceptivas, y también diríamos hoy de trabajo, en un tiempo que está absolutamente troceado, completamente fractalizado, que está desquiciado. La idea, señala Francisco Javier San Martín, de el historiador contemporáneo parece en sí misma una contradicción, y sobre todo se trata de trabajar en una disciplina inestable, la historia de lo que está aún ocurriendo, y lo que él trata es aquí de ofrecernos elementos para orientarnos en la diversidad y complejidad del arte actual, en este ámbito que se ha convertido en un ámbito enorme, en un sistema lleno de museos, de galerías, de feria de arte y de artistas, es decir, en esta oferta global del arte contemporáneo. Sobre todo en un momento, dice, del mundo contemporáneo, en el que la nacionalidad o el área geográfica de origen o residencia de los artistas no es generalmente un dato capaz de entrar en el núcleo discursivo de la obra. Es decir, no es ahora el arte una suerte de estilo nacional identitario, sino que, como sabemos, aparece toda esa cuestión de los artistas que tienen residencia o que trabajan en distintos países o que están moviéndose entre distintos lugares, evidentemente sin haber desaparecido los centros del poder artístico, que hoy están muy vinculados o siguen muy vinculados a el ámbito anglosajón, y también al tipo de ferias que se hacen, como sería la feria de Basilea en Suiza, o Miami Basel en los Estados Unidos, o ferias como Frieze
o las programaciones de los grandes museos, o también las programaciones que se hacen en las bienales de referencia, como sería el caso de la Bienal de Venecia, pero también en lo que se va exponiendo periódicamente cada 5 años en la Documenta de Kassel. Va a hacer, por tanto, una serie aquí de consideraciones que tienen un carácter, vamos a decir, fundamentalmente inductivo o experimental, en el que se parte de las obras y no se trata de imponer un modelo teórico como si las obras fueran la ilustración de un concepto, que es algo que se convierte habitualmente en algo aberrante, porque permiten que casi cada obra sirva para prolongar, expandir y dilatar un discurso que casi nunca se aterriza y que casi nunca se pone en contacto con la experiencia del arte y con los desarrollos que están haciendo los propios artistas. Bueno, a Francisco Javier San Martín le interesa analizar el arte del siglo XXI partiendo de una idea que sería la de un arte que se ha expandido porque los artistas han extendido su práctica a terrenos, dice, vírgenes por explotar, imaginando nuevos espacios de creatividad, pero también porque el sistema cultural contemporáneo alimenta la integración de todo tipo de prácticas como prácticas genuinamente artísticas. El capítulo primero se titula El arte en la corriente de los acontecimientos, y aquí trata de establecer una fecha que marque el comienzo del siglo XXI, entendiendo que tiene que ver con lo acontecido, por ejemplo, a partir de la caída del Muro de Berlín en el año 1989, pero también a partir de la caída del World Trade Center. Y pone aquí el ejemplo de la pieza del 2010 de Darren Almond titulada Antropoceno el Preludio, que es una instalación de vídeo de 3 canales que grabó en Siberia, en la que aparecen los glaciares, y Almond va mostrándonos también las actividades industriales de esos paisajes que son aparentemente paisajes salvajes y paisajes virginales, pero de repente nos va mostrando cómo son paisajes ultra contaminados en lugares donde la tasa de mortandad hace que la gente fallezca en torno a los 46 años, y por tanto es un lugar que está marcado por la dimensión del espacio en el que no se puede vivir, del espacio contaminado por la lluvia ácida. Va a ir todo el libro ofreciéndonos obras, y además es un libro con excelentes reproducciones y con una muy buena selección de obras, y va a ir mostrándonos obras en las que aparece todo ese mapa del arte contemporáneo, como sería el caso de la obra de Rivane Neusvanger, Contingent, del año 2008, ese mapa del mundo realizado por las hormigas, pero también va a ir introduciendo sutilmente y progresivamente distintas nociones, como la noción de geopatía acuñada por Ricardo Caldura, que habla del malestar humano y de las expansiones y las problemáticas cartográficas, de lo que supuso el Millennium Bug, el efecto 2000 y los miedos apocalípticos que finalmente no correspondieron a nada. Y de esa manera comienza en esta sección a hablar sobre el terror, y sobre ese terror que es fundacional en nuestra época, que es el terror que Wolfgang Stille atrapó cuando puso la cámara para grabar el skyline de Manhattan, y de repente coincidió que justamente en ese momento es cuando se produjo el atentado de las Torres Gemelas. O también nos habla de cómo eso dio lugar a distintas obras, como sería el caso de la portada que hizo Art Spiegelman para el New Yorker, o la pieza Salvar Manhattan de Moanir Fatmi, pero también cómo aparecen obras que tratan de la finitud y de la mortalidad, como serían las figuras de los cuerpos de los cadáveres cubiertos por tela, que recuerda obras de artistas contemporáneos, pero que también tiene que ver con, en algunos casos podríamos decir, el Cristo velado, y también con la idea del soplo vital, o la famosa calavera de diamantes de Damien Hirst. Va en este capítulo también mostrando que nuestra época es la época del terror, pero también es la época del precariado, de la precariedad, esa precariedad sobre la que ha trabajado Thomas Hinsor en muchas de sus intervenciones en el espacio público,
este artista Thomas Hinshaw, que ha declarado que no es meramente un investigador del caos, sino que él se considera un artista obrero y soldado que quiere ocuparse del mundo a su alrededor y manteniéndose como una persona libre, y esto le lleva a tomar posición y a desplegar una batalla cultural que también es una batalla en las periferias de las ciudades, en las periferias de la marginalidad económica y social, pero también en las periferias culturales. En la parte titulada Elegía contemporánea introduce Francisco Javier San Martín una cita de la teoría estética de Adorno que dice que es por sí evidente que nada referente al arte es ya evidente por sí mismo, ni siquiera su derecho a existir. Y ahí en esta parte va analizando obras de Mauricio Catalán y su papel del bufón, pero también obras de Mauricio Catalán que no son tan bufonescas, como sería el caso de Lula Vili, la instalación que hizo en el año 1994 con fragmentos del pabellón de arte contemporáneo de Milán, que fue desmantelado, que fue destruido por un atentado de la mafia en el año 1993. También va a hablar de la dimensión de la fragilidad y de la precariedad, de la vulnerabilidad de las vidas en nuestro mundo a través de los trabajos de Mona Hatoum. Mona Hatoum, que es, como se aprecia aquí, una artista por la que tiene un enorme interés Francisco Javier San Martín, de la que dice que es una de las artistas unánimemente valoradas en la escena contemporánea, una artista de una obra de significativa conciencia política, pero que al mismo tiempo no la ha presentado como un programa político ni adquiere un carácter panfletario. Nos habla también de la importancia de todo este mapeado cultural y este mapeado sociopolítico, citando unas frases de Mille Plateau, de Deleuze y Guattari, en la que dicen que el mapa está abierto, es conectable en todas sus dimensiones, desmontable, reversible, susceptible de recibir constantemente modificaciones, puede desgarrarse, invertirse, adaptarse a todo tipo de montañas, ser puesto a punto por un individuo, un grupo, una formación social, puede ser dibujado sobre un muro, concebido como obra de arte, ser construido como acción política o como meditación. Dedica el siguiente subcapítulo de este primero a lo que llama Arte prohibido la entrada, en el que habla o parte de una referencia a Santiago Sierra, en la que pone en cuestión la superioridad moral del mundo del arte y cómo la cuestión hoy no es si se puede o no usar el sistema capitalista, sino que hay que plantearse otra pregunta. La pregunta es si se puede decir que efectivamente lo estamos usando, es decir, si cobramos conciencia de que tenemos una actitud cínica o de buscar constantemente coartadas intelectuales. Analiza las piezas de la Galería Cerrada, cuando la hizo en Leeson, el muro que cerró el pabellón de la Bienal de Venecia, también la placa para puerta con las personas que no pueden ser admitidas o que son excluidas de un espacio, que tiene algo de interpelación ideológica en el sentido altuseriano. Analiza también la excelente pieza de Carlos Aires, Mar Negro, que es este suelo aparentemente minimalista que hizo con tablas obtenidas de pateras abandonadas o de pateras usadas de gente que quería cruzar o que intentó cruzar hacia el pretendido paraíso que sería Europa desde las costas africanas. Analiza también el trabajo de Clairefontaine, que está muy presente a lo largo del libro, concretamente el mapa de los PIGS, es decir, aquellos a los que llamaban los países cerdos durante la crisis económica, que entre ellos se encuentra evidentemente España, Italia, Grecia, Irlanda. El segundo capítulo se titula Archivos y documentos y en él analiza toda esta cuestión de lo archivístico que ha tomado tanta importancia, bueno, por supuesto desde el texto sobre el impulso archivístico de Hal Foster, pero también podríamos mencionar el mal de archivo de Jacques Derrida, con artistas como Gerhard Richter con su Atlas o los trabajos archivísticos sobre los suizos muertos de Christian Boltanski. Y aquí va mostrando cómo el arte de archivo va modificando, introduciéndose en el campo del análisis histórico y se va convirtiendo en algo que toma una gran importancia en los debates estéticos contemporáneos, con exposiciones como Archive Fever, Fiebre de Archivo, usos del documento en el arte contemporáneo, que hizo Oku en Wessor ya hace años.
Nos dice en la página 65 que otra forma de intervención sobre el archivo consiste en aproximar documentos de ámbitos dispares, intercalando, por ejemplo, documentación pública de la gran historia y acontecimientos memorables, junto a documentos provenientes de autobiografías, relatos individuales o memorias familiares, con el objetivo declarado de mezclar la historia de la intimidad con la historia con mayúsculas. El siguiente subcapítulo se titula Artists in Exile, Artistas en el Exilio, donde analiza la obra de Moumir Fatmi, el artista marroquí afincado en París. Y bueno, también aquí introduce aquellos versos de Charles Baudelaire, donde habla de el horror domiciliario, el odio al domicilio y la pasión del viaje, cobrando conciencia de que zarandea y tortura, como decía Baudelaire, el afán de ver cosas y que es amargo el saber que proporcionan los viajes. Y comenta también, por ejemplo, los listados de Ignacy Abailly y obras como la columna, la excelente pieza de Adrian Pachi y todo ese trabajo de desplazamientos, entendiendo que en realidad todos esos desplazamientos y todos los relatos de viajes en el sentido de Michel de Certeau del arte contemporáneo tienen que ver también con la reformulación de la tropología o la reformulación de la metáfora en una época como la nuestra, que está marcada tanto por la metáfora surrealista del bello como el encuentro casual de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección, pero también con la metáfora expandida que se encuentra en la propia formulación de la teoría de las catástrofes, de que el aleteo de una mariposa en la Amazonía provoca un trastorno meteorológico en Londres. En el subcapítulo Rastros de vida, precisamente cita a Michel de Certeau, al libro referencial La invención de lo cotidiano, Artes de hacer, cuando dice que con cuánta sutil complejidad los relatos cotidianos o literarios son nuestros transportes colectivos, nuestras metaforai. Todo relato es un relato de viaje, esto es una práctica del espacio. Ahí habla de trabajos como los de Thiel Floyer y sus documentos de la vida cotidiana, esos tickets en los que aparece lo que ha comprado en supermercados, que son versiones documentales pictóricas, porque son como juegos con la idea del ácromo y de los monócromos de Piero Manzoni. También la idea de las pinturas contaminadas como Rick's Painting de Gustavo Artigas. También me pareció muy interesante las consideraciones que hace el trabajo de María Anwander, sobre todo su serie My Most Favorite Art, que hizo del 2004 al 2014, en el que robaba las cartelas de las piezas que más le gustaban, o también cuando hizo la pieza The Kiss, El beso, que es del 2007, en la que dejó marcados sus labios y besó las paredes del MoMA. Y sobre todo, bueno, pues habla de esa pulsión neofetichista, así la llama, en el robo de las cartelas, pero también ese carácter de amor intenso al arte que se revelaría en la pieza de El beso en el MoMA, como una especie de, dice, amor institucional. El siguiente subcapítulo lo titula Historias contemporáneas, y aquí se centra en la pieza o las piezas, algunas piezas que se han hecho en torno al catálogo de Ardez Maifrei, el trabajo Sara Libres del campo de concentración de Auschwitz, entre otras la pieza de Miroslav Balka, que tomó como punctum, como detalle, la B en la que el lóbulo superior había sido invertido como un gesto de mínima resistencia, pero también la pieza de Claude Leveque del año 1992, en la que coloca el cartel de nuevo el trabajo Sara Libre con un Mickey Mouse, o las variaciones sobre ella que hizo Tania Bruguera, en un cartel que sin duda es del trabajo Sara Libre, en este elemento que marca la crueldad y el abismo, podríamos decir en el sentido Lyotard, del entusiasmo, es decir, la fractura de la propia modernidad. También analiza toda la cuestión del reconstruccionismo histórico después de la muerte de la historia, que encontramos, por ejemplo, en obras como la famosa La batalla de Orgreave de Jeremy Deller, en la que reconstruyó los conflictos entre las fuerzas policiales, la fuerza de control estatal y los obreros en Gran Bretaña en los años de la transformación y de la reconversión industrial y de las huelgas mineras, y cómo esa reconstrucción del año 2004 nos habla de todo ese afán que podemos llamar que es neohistoricista, que a veces tiene algo de retrotópico o de retromaníaco, y que podría entenderse también como parte de la espectrología o de esa dimensión retromaníaca de la que han hablado teóricos contemporáneos de la música como Simon Reynolds o teóricos culturales como Mark Fisher. De nuevo trata
del archivo invertido a través de piezas de Hannah Sterback, de Elisabetta Benassi, All I Remember, sus obras a partir de la parte de atrás de fotografías como una especie de sombra del propio proceso de la puntualización en el sentido bartesiano, un intento de reflejar o de analizar las historias ocultas, o también el modo del trabajo en la parte trasera de las fotografías de la gran artista brasileña Rosângela Renault, pero también la preocupación por la temporalidad que se encuentra en esa obra suprema que es The Clock, el reloj, la instalación de 24 horas de Christian Marclay, que realizó en el año 2010 con pequeños fragmentos de películas que componen ese gran puzzle que es la historia del cine como historia de la temporalidad. El capítulo tercero se titula La acción interminable y es un capítulo que nos habla sobre toda esa dimensión de los nuevos modos de la performatividad en el tiempo o en la época de la consumación de la sociedad del espectáculo, que es toda esta cuestión de la acción delegada, pero de las nuevas formas de la documentación de los procesos performativos, analizando obras como de Francis Alice, que sobre todo aparece aquí, yo creo que muy bien caracterizado como alguien que se define a sí mismo como un creador de fábulas, como un storyteller, como alguien que convierte sus obras en construcciones que son al mismo tiempo utópicas, heterotópicas y podemos decir atópicas, que ponen en cuestión la forma en la que habitamos el lugar, en acciones como La fe mueve montañas, que hizo en Perú, o en The Winner, the Loser, el ganador y el perdedor, en la que va recorriendo la ciudad, deshaciendo, a medida que camina, deshaciéndose su jersey, que está atado como un hilo, que pareciera que fuera el hilo de Ariadna, pero también la forma de recorrer el laberinto de nuestra época, el laberinto de la vida y el espacio de la contemporaneidad. También analiza todas esas acciones que tienen que ver con el famoso momento de banda aparte, la película de Jean-Luc Godard del año 1964, de los jóvenes corriendo por la Gran Galería del Louvre, reactualizada en remakes por Martin Creed y por distintos artistas que han entendido que, bueno, que había que visibilizar esta cuestión de lo que llamaríamos la percepción acelerada o la percepción distraída en el ámbito de las exposiciones y de los museos. También habla de esa obsesión por el museo, de las nuevas formas de intervención y de crítica institucional en los museos o de anécdotas desplegadas en el ámbito del museo contemporáneo, como sería La Ronda de Noche, la pieza que hizo en Francis Alice en Londres, en la que introdujo en la National Portrait Gallery de Londres un zorro, y como el zorro estuvo recorriendo las salas de noche desinteresado completamente con lo que allí sucedía, o también la acción que hizo en el Guggenheim de Bilbao Andrea Fraser, que es una de las grandes figuras del proceso de la criticalidad en el arte contemporáneo. Analiza también obras de Alora y Calzadilla, como sería su trabajo Compás del año 2009 que se presentó en la Kunsthaus de Berlín, y toda la dimensión de la acción delegada y de la estética relacional, revisando planteamientos de Nicolas Bourgeois, pero también los nuevos modos en los que se establece esa relación, interacción y modificación del tratamiento del público, de los públicos, o por ejemplo piezas muy conocidas como el váter de cristal o especular por fuera y transparente por dentro de Mónica Bonvicini del año 2004, que tiene muchísimo de broma duchampiana. Habla luego de arte en tránsito, con piezas como la de Simon Starling, cuando Simon Starling realiza su pieza en el lago Ness, en la que va alimentando la barcaza con las propias maderas de la barca hasta que ésta se hunde, y que habla, bueno, de toda esa dimensión del viaje como un viaje que conduce hacia el naufragio, o también los trabajos de algunos artistas como Carmelo Bermejo, o como con su aportación de trabajo de Alora y Calzadilla de nuevo, con la famosa pieza de poner el fuera borda a una mesa a la vuelta, y bueno, a todo ese tipo de acciones performativas de las que se podía dar infinidad de ejemplos. El capítulo cuarto se titula Boomerang minimalista, asumiendo que el minimalismo es la lingua franca o el estilo internacional del arte contemporáneo, y también como ese minimalismo
ha ido sometiéndose a distintos procesos de cuestionamiento. Recordemos la exposición de Gerardo Mosquera en el Reina Sofía, lo que ves no es lo que ves, pervirtiendo el minimalismo, y analiza aquí o comenta obras como el conocido Suelo minimalista con Gogó, con Bailarín, de Félix González Torres, que es uno de los artistas más citados y reconsiderados en nuestro tiempo, o los trabajos de Liz Lerner, como sería su pieza del año 1987, Used to do the job, usado para hacer el trabajo, los trabajos de Karin Sanders, sus mailing paintings, y también va a volver sobre Santiago Sierra, por ejemplo, en un capítulo que llama El Ángel Exterminador, hablando de cómo Sierra pone en cuestión el minimalismo, del que se declara un ferviente admirador. Y toda esa dimensión de monumento mori o de monumentos funerarios que hablan también de la precariedad de nuestro mundo y del tipo de dinámicas que en ellos se establecen, y de todo ese cuestionamiento del espacio en el que habitamos, o esa reflexión sobre los sistemas de inclusión y de exclusión, como sucedería con la mítica pieza ya de Doris Salcedo Shibboleth, que realizó en el Hall de las Turbinas, en el edificio de la Tate Modern. Va a hablar de la interactividad como una de las malas artes, partiendo de una cita de Marcel Duchamp que dice que los happenings han introducido en el arte un elemento en el que nadie había pensado, y ese elemento es el aburrimiento, hacer una cosa para que la gente se aburra mirándola, y nunca había pensado en ello, y tanto del aburrimiento cuanto del humor, con un rasgo, el humorismo, que está muy presente en el arte contemporáneo, y bastaría pensar en Caster Holler, en sus tematizaciones o en los parques temáticos o en los elementos de parque temático como el famoso tobogán que colocó también el Hall de las Turbinas de la Tate Modern, o especialmente en el arte bufonesco de Mauricio Catalán. El capítulo 5 es un capítulo excelente dedicado a los objetos y a los ready-mades, y comienza diciendo que durante el siglo XX el objeto ha sufrido procesos de yuxtaposición, por ejemplo en Pablo Picasso, de apropiación en el ready-made duchampiano, de reciclado en Kurt Witters, de desviación en Meret Oppenheim, de multiplicación en Andy Warhol, ha retomado la apropiación en Jeff Koons, en Serry Levine, o se ha vuelto objeto reciclado, por ejemplo, en Thomas Kingsford. Bueno, dedica aquí pues consideraciones a la obra de Anish Kapoor, de Arcangelo Sasolino, del ready-made exclusivo, y sobre todo de la anestesia estética y de las variaciones o el consumismo contemporáneo, como se hacen por ejemplo en el trabajo de Sylvie Flory, del ready-made degradado y de los distintos comentarios que sobre ello hace, por ejemplo, artistas como Damien Hirst o como Banksy, que como tomaba aquella idea de Picasso, ¿no?, que los buenos artistas roban y no solamente copian, o también todo ese trabajo de sensación de lo ordinario o de lo ultraordinario, tal y como aparece en Jos Perec, a partir de artistas como sería Ibrahim do Espíritu Santo, en esos objetos que él hace como objetos perfectos y también como objetos repletos, pero también toda esa situación de desaparición del objeto que se encuentra en algunos trabajos de Clairefontaine, o también en la instalación de Gianni Motti, Capital Affaires, que hizo en la Galería Helmholtz de Zúrich en el año 2002, en la que ocultó un talón bancario de 50.000 francos suizos en la galería, y los espectadores o el público podía buscarlo, y si lo encontraba se lo quedaba. Por tanto, en esa sala vacía pues había un montón de gente husmeando o tratando de encontrar aquello que les podía suponer un importante pellizco para su bolsillo. El capítulo 6 es sobre una cuestión pues muy presente en el arte contemporáneo, que es la dimensión del arte sobre arte, en el que comienza hablando del diseño en el 2001 de la tienda de Prada que hizo Ren Koolhaas, y cómo se convirtió en un espacio súper visitado y en un espacio de contemplación estética y de fascinación, que sería esa tienda que instaló en el downtown, en Soho, y también las fotografías de Andreas Gursky sobre las estanterías de Prada, y toda esa dimensión, por ejemplo, de reflexión sobre el lujo y sobre la industria del lujo como la forma de lo estético o de la vaporización estética, en el sentido de Ismisio, como sería la pieza, por ejemplo, de Prada Marfa del año 2005 de Helmgren y Dragstedt, que es una, digamos, de las obras más emblemáticas del arte contemporáneo
Vuelve sobre el tema del ready-made con un subcapítulo que llama Ready-made Blowing in the Wind, en el que lo pone en relación con la cuestión de la postproducción, pero también con toda la forma en la que se recicla, se trabaja y se hacen hoy comentarios sustractivos en el campo del arte, como sería en el caso de nuevo de María Anwader, que toma una obra de Baldassari y la vacía o quita los elementos principales de la obra para convertirlo en un horizonte en el que parece que se mantuviera el recuerdo del sentido o de la producción previa. También habla de la parte oscura, es decir, de esa parte oscura del arte que aquí se asocia con lo sórdido, con lo escatológico, con lo repugnante a partir de la obra Cloaca de Vindelibois, pero también con lo otro y con la diversidad cultural y con la nueva geografía del arte que sin duda ha mutado a partir de exposiciones como Magiciens de la Terre. Hay una segunda parte que titula más breve Apuntes sobre el estado del arte en la actualidad, en el que nos habla de la condición del presente eterno y comienza con una reflexión que voy a leer que dice que la sociedad del espectáculo, en su devoción por una actualidad permanente, tiende a marginar la historia y situar el conjunto de la experiencia de vida en el presente eterno del consumo, en una amnesia generalizada inducida por el fetichismo del instante. Es la dictadura del presente, nada consigue un mínimo de estabilidad, lo nuevo cambia o desaparece a la velocidad exponencial y todo lo sólido, esto es Marx y Engels, parece desvanecerse en el aire, pues el espectáculo se ha apoderado del espacio de las ciudades y a medida que se privatiza y uniformiza con la presencia de marcas transnacionales, va perdiendo los hechos diferenciales de su pasado cultural, pero se ha apoderado también del tiempo, convirtiendo el ocio en consumo, el descanso en planificación y el turismo en una compra de experiencia. Un arte que, obsesionado por el presente, entregado al presentismo, pero también un arte que, como ha señalado Franco Bifo Berardi en sus reflexiones sobre el semiocapitalismo, puede reflejar sintomatológicamente lo que nos pasa en una época de turbocapitalismo financiero, de desregularización, en la que el arte no es en ningún caso la mera superficialidad, sino que a veces es una indagación y una excavación sobre el pasado, es una excavación documental archivística que intenta volver a pensar la historia, como sucedería, por ejemplo, a partir de exposiciones como Face à l'Histoire, de cara a la historia del Pompidou del año 1996, en la que el artista a veces, como dijo Hal Foster, se convierte en un etnógrafo, pero también un arte que se despliega en la llamada época de la globalización, concediéndole Francisco Javier San Martín una gran importancia a la exposición ya mencionada de los Magiciens de la Terre, que se montó en el año 1989, teniendo como comisario general a Jean-Hubert Martin, pero también un arte de la globalización en el que se habla lo que llamaba Ito Steyer y latín de discoteca o inglés o latín de discoteca, en el que sin duda la obra de Madeleine Stilinovic, que dice que un artista que no habla inglés no es un artista, pues realmente es una obra que parece que fue una broma, pero que lamentablemente es verdad. También nos habla de toda esa ideología del nomadismo que atraviesa o que tuvo tanta importancia en el mundo del arte ya desde los 80 hasta la actualidad, aunque evidentemente críticos culturales como Eduard Said ya nos dijeron con toda claridad que no es lo mismo el nomadismo transvanguardista o el nomadismo posmoderno que el elemento dramático de las diásporas que marcan y han marcado todavía nuestro tiempo y nuestra época. También aborda la cuestión del mercado, de la mercantilización del arte, del perfil económico del sistema del arte, de la importancia que han cobrado las ferias y de cómo nos encontramos en esta época de la digitalización, de lo que algunos llaman digimodernismo, esta época postmedial en la que el arte tiene el carácter de prácticas intersticiales o de prácticas de hibridación. También subraya la importancia que tiene el comisariado, con una cita de Rosa Martínez del 2005 que dice que las exposiciones pueden ser consideradas metafóricamente como viajes, están llenas de obstáculos, sorpresas y paradojas, y comisariar una exposición significa vivir la ilusión romántica de un mundo provisional. La exposición y el comisario de exposiciones se ha convertido en un factor clave de la escena contemporánea y también evidentemente las bienales, a la que dedica aquí un subcapítulo, y también esa expansión de los museos
de arte contemporáneo que han tenido un punto de inflexión crucial a partir del llamado efecto Guggenheim con la construcción del Guggenheim de Bilbao. También nos habla de cómo estamos en una época en la que nos movemos en un ámbito interdisciplinar entre lo difuso y lo memorable, en la que van apareciendo y se van encontrando nuevos campos de interés, como sería hoy la cuestión del poscolonialismo, de los estudios culturales, de la ecología y la sostenibilidad del planeta, temas verdaderamente candentes y que interpelan o por los que se sienten interpelados los artistas, y cómo también esto va generando una dimensión activista en el arte, pero también una conciencia a veces de la precariedad y de hasta del carácter inocuo de las propias prácticas crítico-discursivas. Termina el libro retornando sobre la cuestión del arte de acción y de la interacción directa, desde los happenings de Alan Caprow hasta las formas de construcción de comunidad que pretendiera la estética relacional o a las mutaciones que ha generado la postproducción, y como hoy es francamente difícil plantear una socialización a través del arte. Santiago Sierra nos dice es uno de los pocos artistas, quizá el único en su tiempo a comienzos del siglo, que ha colocado el paradigma de la participación en un contexto duro, que es el contexto de lo laboral, y que ha monetarizado la participación en sus acciones de arte. A veces Santiago Sierra ha señalado que su obra trata, sí, estilísticamente del minimalismo o de la minimalización, pero en realidad es un comentario al Capital de Carlos Marx. En este sentido podemos decir que es una aproximación tremendamente lúcida a lo formulado por Marx en el libro primero, capítulo primero del Capital, cuando habla del fetichismo a la mercancía y cómo el fetichismo lo que hace es encubrir, ocultar o velar relaciones de dominación y las formas de apropiación de la fuerza del trabajo y de la generación de la plusvalía. Nos habla también en la última página de cómo el arte intenta en muchos momentos abrir una grieta en el propio sistema del arte y mostrarnos qué es hoy la dimensión del trabajo, y que existe una forma del arte contemporáneo que lo que hace es mostrarnos la incomodidad, y a veces puede decirse que es incluso también un arte incómodo, y así termina el libro diciendo que es esa tensión no resuelta la que provoca que el arte se mantenga como una práctica de resistencia y que nadie esté a salvo de la incomodidad, que nadie acuda ya a un lugar de arte para sentirse en un espacio de confort. Es decir, no nos acercamos ya al arte pensando en el cómodo sillón de la pintura de Henri Matisse, sino que en realidad vamos a un sitio que no es meramente el del juego de las sillas para ver quién se sienta cuando se van retirando las sillas, sino a un espacio que tiene el carácter de lo inquietante en el sentido freudiano, es decir, a un espacio familiar que se ha vuelto extraño, como decía Freud, por causa de una represión. Bueno, como digo, el libro de Francisco Javier San Martín es una excelente contribución, es un trabajo realmente muy brillante, importante, y es un libro que estoy convencido que os va a ser de utilidad a todos los que os interese el arte contemporáneo, tanto aquellos que estáis familiarizados y queréis hacer un trabajo de carácter académico, cuando aquellos que estáis comenzando a estudiarlo. Y me parece que es un libro que con toda seguridad va a ser muy leído, o así lo espero, y va a ser muy comentado, y es un libro que va a tener, estoy absolutamente persuadido, pues mucha utilidad, como digo, tanto para trabajos académicos cuanto para la formación universitaria, pero también para aquellas personas que tienen interés en el arte contemporáneo, pero sobre todo en entender qué es lo que sucede en las prácticas artísticas y qué procesos crítico-discursivos emanan desde esas propias prácticas. Por tanto, lo recomiendo con entusiasmo.